de tal manera que la desaparición de una o alteración de las relaciones de esa especie con otras puede causar grandes cambios de la estructura del ecosistema. Así podemos decir que un ecosistema está en equilibrio cuando presenta determinadas condiciones ambientales, en las que los diferentes organismos que allí habitan mantienen un tamaño y unos hábitos alimenticios constantes en el transcurso de su existencia. ¿No es cierto? Como hemos observado en el videíto, hay diferentes ecosistemas, ¿no es cierto? Hemos observado los peces. ¿Dónde están los peces? ¿Dónde habitan? En el mar, ¿no es cierto? Después, los venados, ¿dónde habitan? ¿Cuál es su ecosistema? La tierra, Miss. Naturaleza. Ecosistema La terrestre. naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, en el equilibrio de los ecosistemas vamos a ver, o vamos a saber que los animales, dependiendo de su clima, a ver, hijitos, su micrófono, por favor. Ya, dependiendo a su clima, su ambiente, ellos pueden habitar ahí. ¿Listo? Entonces, equilibrio de los ecosistemas. Ahora dice, el flujo de la materia. La materia fluye entre los seres vivos en los ecosistemas en las relaciones llamadas cadenas y redes alimentarias. ¿No es cierto? Entonces, hoy día vamos a ver qué es una cadena y qué es una red alimentaria. ¿Listo? Dice, las cadenas alimentarias están formadas por organismos a través de las cuales la materia pasa de modo lineal en una relación de quién come a quién. Los organismos son, entonces aquí me dice que en las cadenas alimentarias dice que los organismos o los seres que están conformando esta cadena es una relación de quién come a quién. ¿Listo? ¿Cuáles son estos organismos? Primero tenemos a los productores. ¿Quiénes son los productores? Dice. Son los autótrofos, las algas, las plantas que elaboran los alimentos en la fotosíntesis. ¿No? Ahora, tenemos otro organismo que son los consumidores. A ver, ¿quién está con él? Ya, tenemos otro organismo que son los consumidores. ¿Qué me dice? Que son también los heterótrofos, que consumen alimentos ya elaborados. Son primarios como los herbívoros, que comen las plantas. Secundarios como los carnívoros, que comen carne. Terciarios como los que comen a otros carnívoros, como las hienas y los buitres, dice. Listo. El otro organismo y último tenemos a los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Como tenemos a las bacterias, a los hongos que viven de la materia orgánica de los seres muertos. Entonces, tenemos tres organismos, productores, consumidores y descomponedores. Entonces, en la cadena alimentaria, a ver, aquí mira, te voy a mostrar un ejemplo de una cadena alimentaria. Dice que ahí es quién come a quién. Acá tenemos al productor que es la planta, ¿listo? Tenemos al consumidor primario que es el ratón. Tenemos al consumidor secundario que es la serpiente. A ver, aquí, ¿quién va a comer a quién? ¿El ratón come a la serpiente o la serpiente va a comer al ratón? La serpiente come al ratón. La serpiente come al ratón. come al ratón. Muy bien, ¿cierto? Después tenemos ¿qué animalito? El búho. Dice, consumidor terciario, el búho. ¿A quién se comerá el búho? ¿A la Serpiente. Se la lleva con las garras. ¿No es cierto? Y por último tenemos a los hongos, a las bacterias, que ambos organismos los pueden consumir. Listo. Ahora, las pirámides alimentarias. A ver, hijitos, vamos a silenciar los micrófonos, por favor, ¿ya?
A ver. Estoy escuchando ruiditos que no me dejan. Silencien sus micrófonos. Por favor, hijitos, silencienme sus micrófonos, ¿ya? Listo. Ahora tenemos las pirámides alimentarias, dice. Otra manera de representar a los organismos, hemos visto la primera, ¿no? Que es una cadena alimentaria. Ahora dice otra manera de representar. A ver, ¿cómo será esta manera? Dice, otra manera de representar a los organismos, en la base de la pirámide, se ubican los productores. Sobre ellos, los consumidores. Los consumidores primarios, luego los consumidores secundarios y por último los terciarios. Listo. Observas aquí mi pirámide, ¿no es cierto? Entonces, mis productores siempre son las plantas. Después va a seguir mis consumidores primarios, los animales herbívoros. Después sube los consumidores secundarios, que son los animales carnívoros. Y por último, en la punta de mi pirámide va a estar los consumidores terciarios. ¿Quiénes son? Las hienas y los buitres que se comen a estos carnívoros, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué también podemos observar aquí? En un equilibrio de un ecosistema, también podemos observar a las redes alimentarias. ¿Quiénes son? Dice que representan a un conjunto de cadenas alimentarias que están conectadas entre sí. Entonces dice que representan a todo el conjunto de las cadenas alimentarias. Entonces, ¿cómo se te va a presentar? ¿Observas la imagen? Mira, acá tenemos una cadena que se trata de quién come a quién, ¿no es cierto? El productor, después sube al consumidor primario y así sucesivamente. Y en la red alimentaria, como puedes observar aquí, tenemos una forma de como una malla, ¿no? Todo es una conexión de ambos animales, ¿no es cierto? Tenemos a los productores, tenemos a los consumidores, todo es un conjunto, todos están conectados, todos, ¿listo? Entonces, hijitos, a ver, yo voy a preguntar, ¿ya? A ver, quiero que solo vas a encender el micrófono. ¿A quién yo voy a preguntar? Adrián Omar. ¿Listo? ¿Cuántos organismos acabo de mencionar? 2. ¿Cuántos 3. organismos acabo de mencionar? 3. ¿Cuáles son esos organismos? ¿Cuáles serán? Consumidores. Muy bien, consumidores, productores y descomponedores. Entonces son 3 organismos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Yuraima, los productores. ¿Quiénes son los productores? Yuraima, ¿quiénes son los productores? Acá te estoy poniendo una ayudita, mira. ¿Quiénes eran los productores? Las plantas, las algas, ¿no es cierto? Que elaboran los alimentos en la fotosíntesis, ¿no es cierto? Listo. Los consumidores, Sebastián, ¿quiénes eran los consumidores? Son los heterótrofos que consumen alimentos ya elaborados. Exacto, que consumen alimentos. Acá tenemos a los primarios, que son los herbívoros. ¿Qué comen los herbívoros? Comen plantas, vegetales. Después los secundarios que comen carne, ¿no es cierto? Los carnívoros. A ver, dime 2 animales carnívoros, Sebastián. El zorro y el león. Ya. Y terciarios, dice, acá en los terciarios son los que comen a otros carnívoros, como las hienas y los buitres, ¿no es cierto? ¿Alguna vez, Sebastián, tú has observado a una hiena o a un buitre, aunque sea en un video o en una imagen? Sí. Sí, ¿no es cierto? Tienen un aspecto muy extraño, ¿no? Tienen un color oscuro. Entonces, las hienas y los buitres se comen a los carnívoros. A ver, ¿a qué carnívoro se puede comer una hiena? ¿A cualquier carnívoro o tiene uno en especial?
a cualquiera pues se puede comer, no va a elegir, no va a estar eligiéndome cómo es, no, cualquier carnívoro, ¿listo? Entonces, por último, a ver, ¿quién está por aquí? Vamos a preguntar a Rodrigo Luque. Rodrigo Luque. Dime, por último, el último organismo tenemos a los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Aquí tienes ayudita, mira, en la diapositiva. Son bacterias y hongos. Muy bien, ¿no es cierto? Son bacterias y hongos que viven de la materia orgánica y de los seres vivos, muertos, perdón. Listo, ahora, aquí en este ejemplito de una cadena alimentaria, a ver, escúchame, voy a preguntar, Samira. Miss. Hijita, tenemos acá un ejemplo de una cadena alimentaria, ¿no es cierto? Dice que la cadena alimentaria es de quién come a quién, pero tiene, primero son los productores, después son los consumidores primarios, después los secundarios y por último los terciarios. Entonces, yo te pregunto aquí, la serpiente, ¿a quién come la serpiente? Al ratón. Al ratón. ¿Y el ratón? ¿Qué come el ratón? Las plantas. Las plantas. El búho, ¿a quién come el búho, Samira? A la serpiente. A la serpiente, ¿no es cierto? Entonces tú dirás, Miss, pero solamente es la cadena que me estás mostrando. No, hay muchas cadenas más. Hay cadenas de animales de las alturas, hay cadenas de animales acuáticas también, ¿no es cierto? Entonces en tu tareita también vas a poner eso. Ahora, en las pirámides, ¿no es cierto? Es lo mismo que una cadena, sino que acá se muestra de una forma de una pirámide, ¿cierto? A ver, pregunto, Fiorella, hijita, en la punta de una pirámide, ¿quién siempre va a ir? ¿Los consumidores primarios, secundarios o terciarios? Terciarios. ¿Quiénes son los consumidores terciarios? Las llenas, los buitres, los que se comen a los carnívoros. Los cóndor. Muy bien. Los restos de la carne podrida. Muy bien, ¿listo? Entonces, ahora, también hemos hablado sobre las redes alimentarias. ¿Qué eran estas redes? Eran el conjunto de una cadena alimentaria que están conectadas entre sí, ¿no es cierto? Sí. Como observas acá. A ver, voy a preguntar a mi Claudita. ¿Está la Claudita? Sí. Ya, Claudita, mira. Tú observas acá, hay muchos animales, ¿cierto? Sí. Ya, hijita. Entonces, ¿todos estos animales están conectados entre sí o están fuera, no están conectados? Uno está en otro. Entre sí. Están conectados. Muy bien. Entonces, a ver, yo te pregunto, Claudita. Aquí, mira, el conejo, ¿qué comerá? ¿El conejo comerá la hierba o comerá el zorro? La hierba. La hierba. ¿Y el zorro a quién se come? Al conejo. Muy bien, Claudita. Listo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, chiquitos, seguimos, ¿no es cierto? Este tema es súper sencillito y bien cortito, ¿ya? Pero es muy importante que nosotros sepamos que en nuestros ecosistemas existen organismos y también existen redes y cadenas alimentarias que entre los animalitos también se pueden comer, ¿ya? A ver, yo te puedo preguntar, cuando tú vas al mar, a la playa, ¿no es cierto? Tú puedes, en ese ecosistema, ¿quién vivirá en el mar, en la playa, en el agua salada? Los peces. Los animales acuáticos, ¿no es cierto? A ver, si yo te digo que me digas una cadena alimentaria acuática, la ballena, ¿a quién se puede comer? A los peces. A los peces. ¿Y los peces qué comen? ¿Los peces qué comen? Algas. Listo, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces,
Entonces, hijitos, en su actividad, ¿ya? En su actividad, mira lo que dice en tu actividad. Escúchame, ¿ya? Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo fluye la materia en un ecosistema? ¿Cómo fluye la materia? ¿Qué les dije yo? Que la materia fluye entre los seres vivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? Que se relacionan en cadenas, en redes alimentarias, ¿no es cierto? Ahora dice, ¿qué diferencia hay entre la cadena alimentaria y una red alimentaria? ¿Qué diferencia puede haber? Que en la cadena alimentaria se comen entre sí y en la red alimentaria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la red alimentaria? En la red es un conjunto es todo un conjunto de la cadena. O sea, en una cadena alimentaria son ciertos consumidores, ciertos organismos, pero en la red es todo un conjunto. Hay más consumidores terciarios, hay más consumidores primarios, hay más productores, todo es como una red, se forma como una malla, ¿no es cierto? Que se conectan entre sí. Entonces dice, escribe un ejemplo de cada uno. Listo, ahora dice, recorta y pega y lee la información, ¿no es cierto? Acá dice, te da una información, ¿no? La información te habla sobre los descomponedores, dice, que son organismos heterótrofos que degradan o transforman los desechos, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que leer toda esta información, tienes que leer y analizarla. Ahora, después que hayas leído la información de esta imagen, tienes que responder a lo que te dice. ¿Qué significa que los descomponedores degradan los excrementos o la materia muerta? Entonces, en este textito te dice la respuesta. Ahora dice, ¿por qué es necesario que los descomponedores tengan esa función? También te da aquí en el textito. Ahora, mira lo que dice en el último trabajo. Dice, dibuja o pega una red alimentaria con dicha información. Completa el siguiente cuadro con los organismos que corresponden a cada grupo y transcribe el cuadro en tu cuaderno. Entonces, tú vas a dibujar o vas a pegar una red alimentaria, ¿no es cierto? Una red alimentaria es un conjunto de una cadena alimentaria. Entonces, se te van a presentar varios productores, varios consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y los descomponedores, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que buscar o dibujar una red. Por ejemplo, en un productor, ¿qué podrías poner acá? ¿No es cierto? Algas, plantas, consumidores primarios. De acuerdo a la imagen que tú vas a observar, por ejemplo, acá, a ver, hijitos, en esta red de aquí. Acá tengo, ¿cuántos productores? Tengo 4, ¿no es cierto? La hierba, la jara, y la enzima, que son productores, son plantitas. Entonces, también tengo consumidores primarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán? Acá tengo la abeja, tengo el caracol, tengo el saltamonte y tengo al conejo. ¿Cuáles serán los secundarios? El lirón careto, que es un animalito, el cuervo, la serpiente. Y por último tenemos a la lechuza y al zorro, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que escribir eso aquí en tu cuadrito. En tu cuadrito de aquí, donde dice productores, consumidores, este cuadrito de acuerdo a lo que tú vas a tu red que tú vas a pegar. ¿Ya, hijito? Ya, Miss. Está muy bien, entonces. Ya, Miss. Ya, listo. Ya, Miss. ¿Quedó claro, entonces? Sí. Listo. Muy bien, ya, hijitos. Ahora, les tengo que, el día de mañana, por favor, tenemos que estar bien despiertos y bien activos porque tenemos que trabajar un tema que es un poco complicado, pero sé que ustedes lo van a lograr entender, ¿ya? Entonces,
a resolver sus fichas. No olviden que tienen que mandarme sus fotitos para yo poder Miss, revisar. el tema de mañana es operaciones con segmentos. Exacto, operaciones con segmentos. El año pasado lo hemos agarrado, pero poquito. Entonces este año vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, Ya, chicos, Miss. a resolver sus fichas, a mandarme sus Ya, Miss. fotitos y nos vemos mañana a las 9. ¿Ya, hijitos? ¿Ya, Ryan? Sí. Ya, muy bien. Listo. Entonces nos vemos mañana, ¿ya? Cuídense mucho, a hacer sus tareas, a dormir temprano también. Ya, Miss. Ya. Ya. Chao, Miss. Chao, hijitos, cuídense. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, chao, Paulo, chao, Ryan. Miss. Chao, 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 Fabián. Chao, Miss. Samira. Chao, Alessandra. Chao, Miss. Chao, hijitos. Chao, Chao, Miss. Omar. Chao, Miss. Chao, Omar comiendo su manzana. Chao, hijitos, ya. Almuercen todo. Cuídense mucho. Abríguense porque está haciendo mucho frío, ¿ya? Ya, Miss. Ya, Miss. Chao, Miss. Chao, hijitos. Chao, Miss. Que pase una bonita tarde. Ustedes también, hijitos. Ya. Adiós, Miss. Adiós, papá. Adiós. Cuídense, amores, cuídense. Para finalizar.